Capítulo 1. Aquel que llama. Luego dijo Jesús: vengan a mí. ¿Aceptarías la invitación de caminar e ir a todo lugar con una persona desconocida? La mayoría diría que no, lo cual es totalmente entendible. No aceptamos invitaciones de desconocidos, sino que la aceptamos cuando proviene de una persona que conocemos. Es por ello que deseo empezar este libro hablando de aquel que llama. Su nombre es Jesús y es conocido como Cristo, Salvador, Señor, el Nazareno, el Hijo de Dios, etc. No sé en qué medida lo conoces o cuánto sepas de Él. Aún así, espero que al finalizar este capítulo puedas conocerlo mejor. Independientemente de cuánto le conozcas, quiero que sepas que Él te conoce perfectamente. De hecho, te conoce más de lo que te conoces a ti mismo. Seguro me dirás, ¿es posible que alguien me conozca más de lo que yo me conozco? La respuesta es un rotundo sí. Él te conoce a tal profundidad porque te creó y te ha acompañado en cada momento de tu vida hasta ahora. Tal vez no lo creas o no has sido consciente de ello, pero es así. ¿Quién es este Jesús que llama y dice, vengan a mí? Muchas personas han intentado dar respuesta a esta pregunta y solo algunos han acertado en su respuesta. Analiza conmigo alguna de estas respuestas. En el primer siglo de nuestra era, aproximadamente en el año 30, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 15 al 17. ¿Qué significado encierra tal respuesta que el mismo Jesús dijo que procedía de Dios? En nuestro contexto, esta afirmación puede que no tenga mucha relevancia. Es por ello que para poder comprenderla nos es necesario comprender el contexto en el cual fue dicha, ya que para esa época, tales afirmaciones encerraban un significado profundo, tanto para judíos como para romanos. Analicemos primero el significado de tú eres el Cristo. La palabra Cristo viene de una palabra griega que significa ungido, el cual es equivalente a la palabra hebrea Mesías, que a su vez es equivalente a rey en español. Cristo representa un título asignado a la persona que iba a venir de parte de Dios a salvar a su pueblo. Veamos un poco más de su significado. El Antiguo Testamento de la Biblia nos cuenta que las personas que eran ungidas tenían 3 oficios otorgados por Dios: rey, sacerdote o profeta. Es muy interesante analizar esto, ya que Jesús como Cristo o ungido de Dios cumplió estos 3 oficios. Veamos. Jesús vino a esta tierra como un rey, no como aquellos que habían en su tiempo y habitaban en palacios como el rey Herodes, sino un rey sencillo y humilde que nació en un pesebre. Esto no impidió que fuese reconocido como rey. Los sabios que vinieron a Jerusalén desde el oriente, al llegar a Belén preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Mateo 2:2. De la misma manera, al momento de ser crucificado, el cartel colgado en su cruz que mencionaba la causa de su muerte decía: el rey de los judíos. Asimismo, el apóstol Pablo reconoce a Jesús como aquel a quien se le dio un nombre sobre todo nombre en los cielos y en la tierra, bajo el cual toda rodilla se doblará. Esto no es poco, ya que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Un rey que trasciende a todo rey humano y que al estar en dicha condición, las personas lo adoraban como a Dios. Por otro lado, la Biblia nos muestra a Jesús como sacerdote. A pesar de que en la Biblia hubo muchos hombres que cumplieron esa función, ninguno tuvo tanta eficacia como Jesús al desempeñar esa función. Veamos lo que nos dice el libro de Hebreos respecto a esto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre.
Hebreos 7, del 23 al 25 y 28. Qué maravilloso saber que Jesús es nuestro perpetuo sumo sacerdote, a través del cual podemos acercarnos a Dios y alcanzar el oportuno socorro. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, del 14 al 16. Finalmente, Jesús cumplió también el oficio de profeta al estar en la tierra. Este oficio tenía que ver con ser un vocero o pregonero del mensaje de Dios en presencia de su pueblo, y Jesús, como ningún otro, llevó a cabo a perfección esta tarea. Él mismo declaró: yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Juan 8:28. Oír las palabras de Jesús era oír las palabras de Dios, y aunque a veces duras, eran palabras que tenían vida eterna. Entonces, si entendemos adecuadamente el título que se le asigna a Jesús como Cristo, podemos concluir este análisis diciendo que Jesús era y es el Rey. No el rey político que esperaban los judíos del primer siglo, sino el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el sacerdote perfecto y, como tal, el intermediario entre Dios y los hombres por excelencia. Él es el profeta más fiel y perfecto de todos los que hayan existido. Este es Jesús el Cristo, y es aquel que llama. Si nuestro análisis terminara aquí, podríamos declarar que Jesús fue el hombre más extraordinario de toda la historia. Sin embargo, Jesús es mucho más que un hombre. La segunda parte de la respuesta de Pedro, el Hijo del Dios viviente, nos da aún más luz y profundidad acerca de quién es Jesús. ¿Qué significado tiene que se dijera que Jesús era el Hijo de Dios? Significaba que afirmaba tener una naturaleza divina. El decir esto le igualaba a Dios. Veamos. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras les he demostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan 10, del 30 al 33. Si las palabras aquí mencionadas son ciertas, entonces podemos afirmar que Jesús no solo fue un gran rey, sacerdote y profeta, sino que es, en palabras del apóstol Pablo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Después de analizar lo anterior, no podemos dejar de lado lo que Jesús decía de sí mismo, ya que esto nos da un mayor entendimiento de quién es aquel que llama. Veamos algunos registros bíblicos de cómo se presentó Jesús. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 13:13. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Recordar estas palabras que Jesús dijo nos llevan a considerar de forma más consciente la naturaleza de aquel que llama. Y aunque sería imposible presentar a Jesús perfectamente en todo lo que Él es,
Lo que hasta aquí he mencionado nos da una luz mucho más clara de quién es Jesús realmente. Un aspecto que no podemos dejar de lado es el hecho de que Jesús es un personaje histórico, alguien que realmente vivió como un hombre en esta tierra y que su vida cambió de manera radical la humanidad para siempre. Respecto a esto, en su libro Nueva Evidencia que demanda un veredicto, Josh McDowell dice lo siguiente acerca de Jesús. Sin tener en cuenta lo que cualquiera puede pensar o creer acerca de él, Jesús de Nazaret ha sido figura dominante en la historia de la cultura occidental por casi 20 siglos. Si por medio de un superimán fuera posible extraer de esa historia cada trozo de metal, que por lo menos lleva un rastro de su nombre, ¿cuánto quedaría? Es por su fecha de nacimiento que la mayoría de la humanidad fecha sus calendarios. Es por su nombre que maldicen millones y por su nombre que oran millones. Jesús es entonces Dios y a la vez hombre. Un hombre que vivió en esta tierra por solo 33 años, pero su concepción, nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección han impactado de una manera incalculable la vida de incontables personas en todo el mundo a lo largo de más de 2000 años. Quizá te estás preguntando, ¿cómo es esto posible? ¿Puede alguien ser Dios y hombre a la vez? El cómo es difícil de responder. Aún así, fue posible y se hizo. La Biblia enseña que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo cohabitaban desde el principio como un solo Dios. Nos dice que todas las cosas por Jesús fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto nos incluye a nosotros. Jesús nos creó junto con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Siendo quien es, Jesús decidió dejar su gloria y poder en los cielos para venir a esta tierra a habitar con los que Él mismo había creado. En el mundo estuvo, rodeado de su creación, pero su creación no le conoció. Él estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que tenía siendo Dios, y se vistió de debilidad y humillación al hacerse hombre, en cuya condición fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte en la cruz. Todo esto lo hizo por el amor eterno que le tiene a su creación, el amor eterno que te tiene a ti, el amor eterno que me tiene a mí. Jesús vino para dar su vida en una cruz, pero también para dar a conocer al Dios que hasta ese momento era invisible. Y cuando se hizo visible declaró que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre que lo envió. Y el que lo acepta a Él, acepta al Padre que lo envió. Aceptar el llamado de Jesús es entonces aceptar el llamado que Dios nos hace a través de Él. Han pasado aproximadamente 20 siglos desde que sucedieron estos hechos y la pregunta es, ¿son relevantes el día de hoy? Déjame decirte que nunca han dejado de serlos. Aunque no hemos visto a Dios Padre y a Jesús tampoco, sus palabras antes de morir cobran bastante sentido ahora. Él dijo lo siguiente: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, del 15 al 17. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14, 26. Maravillosa promesa. Una promesa que trasciende al tiempo, a las personas y al espacio, ya que si Jesús y el Padre no están con nosotros físicamente, a través del Espíritu Santo están con nosotros siempre. Y gracias a Él podemos seguir escuchando las palabras de Jesús, susurrando a nuestro espíritu y a nuestra alma: vengan a mí. Era 27 de abril del 2008 cuando escuché este llamado por primera vez. Mi madre me invitó a una reunión cristiana y aunque no fui con el mejor ánimo, al estar en la reunión estuve muy atento a cada parte del programa. Tenía 17 años en ese entonces y aunque con pocos años, había pasado muchas cosas para mi edad. Llegué a esa reunión dudando de la existencia de Dios y pensando que Jesús solo era un buen hombre.
El mensaje que dio el predicador de aquella reunión se titulaba Decisiones. Aquel mensaje parecía que hubiese sido preparado exclusivamente para mí. Claro que no era así. Había como 200 personas allí. Recuerdo bien que el predicador decía: muchas de las decisiones que has tomado hasta aquí no te han salido como quisieras, porque dejaste de lado al dueño de las decisiones. Pero hoy tienes la oportunidad de venir a Él y dejar que guíe tu vida. Recuerdo que en mi interior había una voz muy clara que me llamaba. Yo no entendía bien quién era, y en medio de mi lucha interna pensé: ¿sigo aquí en mi lugar y al salir continúo con mi vida como si nunca hubiese venido a esta reunión? ¿O creo que en verdad Dios me está llamando y me dejo guiar por Él? No pasaron muchos segundos para que, en medio de esas decenas de personas, dejara la vergüenza y el orgullo de lado y fuese caminando hacia el estrado de aquel lugar y de rodillas le dijera a Dios: aquí estoy. Acepto que he estado lejos de ti. Si en verdad existes, cambia mi vida y guíame en la dirección que tú quieras. Me entrego a ti. Sé tú el Rey y Señor de mi vida. Han pasado más de 12 años desde aquella decisión y ahora sé que el que me llamó fue Jesús y me alegra profundamente haber aceptado su llamado. Ahora que sabes quién es aquel que llama, ¿qué harás? El desafío para este capítulo es buscar información sobre el trilema de C.S. Lewis. Después de tu lectura, responde a la pregunta: ¿quién es Jesús? Nos vemos en el próximo capítulo.